Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a continuar con las herramientas y subherramientas que nos proporciona lo que es el programa de CorelDRAW, empezando con el área 10 o el apartado 10. Como ustedes pueden observar, el apartado 10 nos indica que esta herramienta nos va a permitir agregar lo que es texto artístico y de párrafo en CorelDRAW. Acá tengo un pequeño ejemplo. El texto artístico, bueno, son aquellos tipos de fuente que son, por ejemplo, tipo cursiva, que tienen algún detalle. Y el tipo párrafo es cuando nosotros escribimos más de dos palabras seguidas en una línea. Esta herramienta, bueno, pues no es desconocida totalmente por ustedes, ya que a lo mejor en algunos otros programas también la han utilizado. Como ustedes pueden observar, una vez que yo selecciono texto, doy clic aquí, en el área de trabajo, escribo cualquier palabra que yo desee y se va a mostrar. Más adelante vamos a ir viendo que el texto cuenta con propiedades que nos van a permitir modificar aspectos como el tipo de fuente, el tamaño de la fuente y el color. Muy bien, después encontramos lo que son las tablas. Como ustedes saben, las tablas están conformadas por filas y columnas. Y bueno, CorelDRAW también nos permite insertar tablas sencillas. Estas nosotros las podemos utilizar, por ejemplo, para hacer un rompecabezas, para hacer un calendario sencillo o cualquier otro elemento. Las tablas pues igual no son desconocidas para ustedes, ya saben que están compuestas por lo que son filas y columnas. Muy bien, ese sería todo el apartado 10. Si se dan cuenta, bueno, pues está encabezado por lo que es el texto y de manera posterior la tabla. Continuamos con lo que es el apartado 11. El apartado 11 son las cotas, pero bueno, ¿qué es una cota? Una cota es básicamente una línea que indica el tamaño o la distancia que tiene un objeto. Estas cotas se le colocan a los objetos para indicar cuánto miden. Por ejemplo, acá tenemos la primera, que es una cota paralela. ¿Qué sería esto? Esta es una cota. Si se dan cuenta, aquí la cota nos indica cuánto mide esta parte del objeto, que acá en el caso de este serían 3.56 centímetros. Estos elementos también nos ofrecen algunas propiedades que nos permite cambiar, por ejemplo, la unidad de medida a milímetros, a pies, reubicarlas, ajustar el tamaño, el grosor de la línea, etcétera. Pero bueno, eso más adelante lo vamos a ir viendo. Y estas serían las cotas paralelas. Luego tenemos las cotas horizontales o verticales, que serían estas que se encuentran aquí, que es exactamente lo mismo, solamente que la posición va a cambiar. Después tenemos lo que son las cotas angulares. Las cotas angulares se utilizan, como su nombre lo indica, para indicar ángulos que se generan dentro o fuera de los objetos. De manera posterior tenemos lo que son las cotas de segmento, las cuales nos sirven para indicar, por ejemplo, de todo un objeto, solamente cuánto mide una cierta sección, como aquí, cuánto mide la mitad de esta parte. Después tenemos lo que son la nota de 3 puntos. La nota de 3 puntos, que bueno, nosotros la vamos a ver aquí, solamente es una pequeña señalización que indica los ejes en los que está insertado lo que es el objeto que estamos utilizando. Y bueno, hasta aquí sería todo el apartado 11. Si se dan cuenta, este apartado nos sirve, por ejemplo, cuando nosotros deseamos elaborar algún pequeño plano o algún pequeño boceto, o deseamos incluir lo que son medidas a los objetos que estemos creando. Bien, vamos a pasar con el siguiente apartado. El siguiente apartado es el apartado 12, que inicia con la herramienta conexión de línea recta, que dice que dibuja una línea recta entre dos objetos para conectarlos. Bueno, acá yo previamente ya había dibujado lo que son estos rectángulos. Me parece que en la clase pasada yo ya les había dicho que en CorelDRAW también se pueden elaborar lo que son mapas conceptuales. Bueno, aquí básicamente la línea de dos puntos, la conexión de línea recta nos va a permitir conectar dos objetos
por medio de una línea. Una vez que ustedes la seleccionen, a los objetos que están en todo nuestra área de trabajo le van a salir estos puntitos rojos que ustedes ven aquí, que indican los lugares adecuados para poder llevar a cabo lo que es la conexión. Incluso aquí yo conecté este rectángulo con el de aquí, y este con este y este con este, para de manera posterior hacer un mapa conceptual. De igual manera, en esa misma sección tenemos conexión de ángulo recto. Aquí la única diferencia es que la línea no nada más conecta un objeto con otro, sino que puede conectar un objeto y dar un pequeño giro, pero de forma recta, para conectar diferentes elementos, como ustedes lo pueden apreciar aquí. Después tenemos conexión de ángulo redondeado. La conexión de ángulo redondeado es esta que ustedes pueden apreciar aquí. De igual manera sirve para conectar dos objetos, solamente que la parte en donde dobla o la parte que gira hacia el otro objeto tiene un pequeño ángulo o una pequeña redondez. Esto, bueno, con la finalidad a lo mejor de darle un poquito de variación al formato o al diseño del mapa o de lo que se esté elaborando. Después tenemos conexión de ángulo redondeado. Tenemos lo que es editar anclaje. El anclaje son estos puntitos que ustedes ven aquí. Como ustedes pudieron observar, normalmente salen en las partes medias de todas las áreas que componen el objeto, pero si yo quisiera que, por ejemplo, saliera de este lado o de este otro lado, lo único que tengo que hacer es seleccionar la opción de editar anclaje y mover el punto hacia el área que yo desee para poder realizar lo que es la conexión. Y bueno, en general todo lo que es la sección 12 o el apartado 12 sirve para generar conexiones entre objetos y otros. Continuamos con la sección o el apartado número 13, el cual inicia con lo que es la herramienta de sombra. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que es una sombra. Ustedes crean un objeto que generalmente es sólido y le pueden agregar una sombra para añadirle un poquito de presencia. El mismo programa de CorelDRAW nos va a ofrecer diferentes opciones para configurar lo que es la sombra. La sombra puede ser un poco más opaca, puede cambiar la dirección, pero bueno, eso más adelante lo vamos a ir viendo. Todas esas propiedades las vamos a encontrar en la parte de acá arriba. Y bueno, eso es en general lo que hace. Después tenemos lo que es la silueta. Nos dice que la silueta lo que hace es aplicar una serie de líneas concéntricas que pueden ser hacia el interior o el exterior del objeto. Ustedes aquí lo van a poder apreciar. Las siluetas son estas líneas que se generaron hacia adentro del objeto, pero también se pueden generar hacia la parte de afuera. Bueno, esto con la finalidad de hacer que no sea un objeto 100% plano y pueda tener una variación de color. Generalmente la silueta es de color negro. Después tenemos lo que es la mezcla. La mezcla es fusionar o juntar la forma y los colores de dos figuras, como ustedes lo van a poder observar a continuación. Eran dos pequeños cuadrados, uno de color azul y uno de color rosa, que al seleccionar la opción de mezcla, que es la que está aquí, yo realicé una línea entre ambos y bueno, este es el resultado. Si se dan cuenta, se juntan o se mezclan ambas figuras y de igual manera sus colores para formar una nueva figura. Después tenemos lo que es distorsionar, que nos dice que nos va a permitir deformar el objeto. Si se dan cuenta, yo aquí en lo que es esta opción o esta herramienta de deformar, tenía previamente un cuadro o un rectángulo, el cual tracé una línea hacia abajo y este es el resultado final. Solamente deforma la forma física que tiene el objeto que hayan seleccionado, dependiendo de la dirección en la que hayan trazado la línea. Después tenemos lo que es la opción de envoltura, que como nos dice aquí, va a generar un efecto envolvente al objeto. Bueno, acá tenemos el mismo
cuadrito que habíamos creado antes y generé un efecto de envoltura. El efecto de envoltura normalmente crea los nodos que ustedes pueden observar en su icono, y estos los podremos arrastrar hacia adelante o hacia afuera y van a deformar la forma original que tiene el objeto, creando con ello un nuevo objeto. Después tenemos lo que es la extrusión. La extrusión es una opción que nos permite aplicar efectos de tipo 3D a objetos planos. Por ejemplo, yo aquí había hecho este cuadrado que ustedes pueden observar aquí. Me fui a extrusión, creo una línea hacia afuera y con esta línea punteada yo regulo la profundidad que va a tener el objeto 3D. Cabe resaltar que es muy importante mantener un buen control de la figura y que no con todas las figuras se puede llevar a cabo este procedimiento. ¿Por qué? Porque bueno, para hacer esta actividad la máquina utiliza operaciones de tipo matemático. Y bueno, esta actividad generalmente se puede solamente con figuras geométricas. Nos sirve para darle volumen a ciertas figuras y bueno, depende de para qué lo vayan ustedes a utilizar. Bueno, ya hemos finalizado lo que es el apartado 13. Si se dan cuenta, este apartado está principalmente enfocado en agregar efectos a lo que son los objetos. Estos efectos van a ayudar a que los dibujos se vean un poco más realistas. Por ejemplo, lo que es la sombra y lo que es la extrusión. Vamos a pasar con la 14. De hecho, la 14 es una de las pocas que no va a contar con subherramientas y se llama transparencia. Nos dice que nos va a permitir mostrar parcialmente algunas partes del objeto seleccionado. Yo, por ejemplo, aquí creo un círculo, me voy aquí a la opción de transparencia, con estas flechitas que se alcanzan a ver aquí, creo una línea para ver hacia dónde va a colocarse o se va a aplicar la transparencia, y no sé si alcanzan a ver que esta parte del círculo está un poquito difuminado, que apenas si se alcanza a ver. Todas sus propiedades se van a poder configurar igual desde la parte de arriba. Bien, pasamos ahora con lo que es el apartado 15. El apartado 15 está encabezado por lo que es el cuentagotas, que de hecho ustedes ya vieron en Photoshop. El cuentagotas, recuerden que es un pequeño goterito el cual nos permite seleccionar un color y en base o seleccionar más bien un objeto, una parte del objeto, y una vez que detecta la selección nos indica cuál es el color que tiene dicho objeto. De hecho, aquí no se ve el gotero, pero yo lo coloqué en esta sección y me muestra exactamente cuál es el color que he seleccionado. Después tenemos copiar atributos, que bueno, básicamente su funcionamiento es el mismo. La única diferencia que existe es que en lugar de seleccionar los colores, copia atributos como lo que son el color, el tamaño y los efectos que se le hayan aplicado a un objeto para poderlos pegar a otros. Bien, luego pasamos a lo que es el apartado 16 y vamos a encontrar la herramienta que se llama relleno interactivo. Esta herramienta, bueno, acá no se las puse, pero es la que nos va a permitir agregar diferentes tipos de relleno. Yo acá únicamente la seleccioné y si ustedes alcanzan a presionar en la parte de acá arriba, se selecciona desde no aplicar ningún relleno, aplicar un relleno sólido, aplicar un relleno degradado, un relleno con patrón, un mapa de bits, un relleno bicolor y bueno, acá se selecciona el color que se le desea aplicar al objeto. Pero más adelante iremos viendo cada una de estas propiedades. Y después tenemos lo que es el relleno de malla. El relleno de malla es un relleno muy interesante, ya que dice que nos va a permitir mezclar los colores por medio de una malla que va a contener diferentes puntos. Como ustedes pueden apreciar, yo acá tengo un rectángulo que he seleccionado, selecciono lo que es la opción de malla y me salen estos pequeños puntitos. En donde yo selecciono un punto y selecciono un color, le puedo ir aplicando las tonalidades que yo desee hasta obtener el resultado deseado. Y
Bueno, el relleno inteligente, que nos dice que permite aplicar un color uniforme al área seleccionada. Este tampoco lo tengo aquí, pero a diferencia del anterior, este solamente nos va a permitir añadir lo que son colores sólidos a un área específica del objeto. Por ejemplo, yo selecciono el relleno inteligente y le doy clic aquí y únicamente le va a aplicar color a esta parte. Y bueno, en general, eso serían la explicación de todas estas herramientas y subherramientas.